Estoy muy agradecido con la señora del Community Center porque no tenían que ordenar púlpito, esto ya lo mencioné, pero el viernes que vine a pagar, ese fue el saludo. Mira, quiero que me enseñaste el púlpito, y lo ordenamos para ti. Así que, bueno, es Dios, ¿verdad? Oramos para que la obra aquí crezca, hermanos, sigamos tocando puertas y sigamos adelante en la obra del Señor. A 2 Corintios 4, verso 6, dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestra carne mortal. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este momento. Te ruego por nuestros hermanos acá reunidos, gracias por ellos, por cada uno de ellos. Te rogamos por los hermanos que están viajando, Señor, la familia López, que los guardes allá donde estén. Y gracias, Señor, por tus bendiciones, Padre, en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Hermanos, dice acá que vamos a estar meditando acerca, honrando a Dios en tiempos difíciles. Honrando a Dios en tiempos difíciles. Cuando en realidad vivimos en tiempos difíciles, hermanos, quizás históricos, se dice que lo que estamos viviendo ahora es algo que se vivió hace 100 años, una pandemia, la fiebre española, y murieron miles y miles de personas. Y todavía era grave porque no sabían ni cómo enfrentarla de manera científica. Pero hoy en día nosotros vivimos en un mundo difícil, lleno de conflictos, la pandemia, la crisis económica, los trabajos y todas las noticias, las guerras. Vivimos tiempos difíciles e históricos. Cuando yo era niño, hermanos, había un cántico que se llamaba Cántico Celeste, en la noche vendrá en tu corazón, dice, aunque en aflicción. Y decía, el coro: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Hermanos, yo creo que como creyentes esto tiene que ser una realidad, porque tarde o temprano nos vamos a enfrentar a crisis, a problemas, conflictos, ya sea la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida del negocio, quizás, por no decir que no, un divorcio o una decepción de una persona, problemas familiares. Y vivimos en este mundo de crisis, de problemas, y lo único que nos queda es honrar a Dios en estos tiempos difíciles. Y hermanos, tenemos que estar claro que nuestra vida como creyente no es fácil. Muchos dicen: acepte a Cristo y todo va a ser feliz, acepte y pare de sufrir y acepte a Cristo. Pero la realidad es que siempre hay enfermedad, siempre hay problemas, siempre tenemos que estar soportando al jefe tal vez, o estar trabajando quizás en el trabajo que no debíamos o quisiéramos. Y la realidad es que tarde o temprano nos enfrentamos a las crisis y a los problemas. La palabra gloria en el versículo 6 que se menciona, viene la palabra griega doxa, que quiere decir dar honor. Gloria quiere decir dar honor. Dar gloria quiere decir dar honor. Y tenemos que dar gloria a Dios a través de Jesucristo. Damos honor a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, en el momento de escribir este capítulo, Pablo estaba siendo severamente atacado. Tenía grandes conflictos. Los apóstoles no lo aceptaban como apóstol. Ya lo estudiamos en Hechos. Y él dice: yo soy el último, como un abortivo, dice. Soy el último apóstol, ¿verdad? Y lo atacaba su capacidad, hasta su manera de ser, su oratoria, su físico. En 2 Corintios, verso 10 dice, hablando Pablo, fíjense bien, 2 Corintios 10 dice: porque a la verdad dicen, las cargas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil. O sea, escribía unas cartas poderosas Pablo a los corintios, pero cuando lo veían, dice: ese es un debilucho, decían.
sea, su aspecto físico lo denigraban. Y dicen, y las palabras menospreciables. O sea, que no era una oratoria, una manera bonita de hablar. Y sin embargo, Pablo dice, bueno, en este contexto, él escribe lo siguiente: él pudo haber defendido, él hubiera podido atacar o qué sé yo, pero sin embargo él amó a los corintios, él siempre estuvo por esa iglesia, siempre estuvo aconsejando, siempre abrazó a ese grupo de personas. En 2 Corintios capítulo 12, más adelante donde estamos, el verso 10 dice algo así parecido también. Dice acá: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas y necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, en medio de las crisis, en medio de las tribulaciones, nuestra debilidad se manifiesta. Somos tan frágiles. Podemos tirar la toalla, podemos salir en carrera, podemos decir hasta aquí nomás, ya no aguanto más. Pero en realidad Pablo nos enseña que en medio de las crisis podemos ser fuertes. Mientras soy débil, soy fuerte en el Señor. Porque nuestra fortaleza, hermano, no viene de nosotros. Nuestro carácter, que vamos a ver qué es lo que sigue, y vamos a seguir de frente. No, nuestro carácter, nuestra fuerza, fortaleza, no viene de nosotros mismos, viene del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros somos vasijas que Dios utiliza para su gloria, hermanos. Somos vasijas, nosotros somos lo que Dios ha ocupado, lo que Dios ha llamado para predicar su palabra, para usarnos, hermanos. Cada uno de ustedes, incluyéndome yo, podemos ser usados por Dios. Dios puede ser manifiesto por nosotros, por nuestra vida, hermano. Dios puede usarlo a usted para ganar un alma para Cristo. Dios puede usarla a usted para darle una fortaleza, unas palabras de confortamiento a una persona, hermanos. Usted puede ser la persona que ese amigo que se está desviando lo guía a los caminos correctos. Ese amigo que está en malos pasos, usted puede guiarlo y ser esa persona, pero ese es el instrumento de Dios. Somos vasos de barro y no es porque nosotros somos importantes. Fíjense bien, no es porque nosotros somos importantes, sino porque el poder está en nosotros, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Dios usa este vaso, Dios lo va a usar usted, esta vasija de barro que somos nosotros, lo usa por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Pedro era un pescador, un humilde pescador, y se levanta al frente y comienza a predicar, y hace una oratoria excelente, que decía en la escuela dominical que muchos estudiosos que han analizado el discurso de Pedro, es un discurso excepcional. Pero era porque era un hombre administrado por Dios, por el poder de Dios en su vida. En 2 Corintios dice que 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, Dios, hermano, tiene un plan para usted. Dios quiere usarlo. Dios quiere ayudarle en su vida, hermanos. Dios quiere usarlo aquí en la iglesia. Yo no sé, aquí pues prácticamente tenemos todo que hacer, desde cuidar a niños hasta arreglar sillas, acá aquí hay trabajo, ¿no? Pero Dios puede usarlo en cada punto, en cada aspecto de la iglesia, y usarlo, Dios a usted lo puede usar para grandes cosas. Miramos a Pedro, humilde, pero lleno del poder, se convirtieron en 3,000 personas. Y Dios usó a Pedro, a Pablo, eran gente igual que nosotros, hermano. Vasos frágiles, vasos de barro. La diferencia era lo que estaba dentro. Y nosotros tenemos algo importante en nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros. Hermanos, Dios usó a grandes hombres de la fe, pero no eran perfectos. Eran como usted y como yo. Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, fingió 2 veces que su esposa era su hermana. Mintió al faraón, a los egipcios. Mintió a Abimelech en Génesis 12:13 y en Génesis 20. Él dijo: no, ella no es mi esposa, es mi hermana. El gran padre de la fe mintió. Moisés, el gran Moisés, y Jesucristo dijo: no va a haber otro como Moisés. Miren qué pasó con Moisés, era el temperamento corto. En un momento estaban maltratando a los egipcios, un soldado egipcio a unos judíos, y él se enojó tanto que dice que lo mató y lo enterró en la arena.
y lo escondió en la arena. Hermanos, eso está en Éxodo 2:11. Y según, también él mismo dice, yo tengo torpe de lengua. A ese torpe de lengua, Dios lo usó para sacar al pueblo de Egipto y ser uno de los grandes predicadores. Y dice Jesús, dijo, no habrá otro como Moisés. Así usted y yo podemos ser instrumentos de Dios. David, un hombre como el corazón de Dios, hizo grandes errores, grandes pecados. Hizo adulterio, mandó a matar al esposo de Betsabé. Y sin embargo Dios lo restaba y después lo usa grandemente. Elías, el gran profeta que decapitó, dicen más de 400 profetas, pero qué triste es verlo después huir de Jezabel cuando lo persigue para matarlo. Eso está en 1 Reyes capítulo 19 del 1 al 3. Isaías, el gran profeta, el gran hombre de Dios, dice, ay de mí que tengo labios impuros. Hermanos, a esos grandes hombres, no perfectos, Dios lo usó. A Pedro, negó 3 veces Jesús. A Pedro siempre cometía errores. Al gran apóstol Juan, considerado el apóstol del amor, era considerado el hijo del trueno. Él era capaz de denigrar a cualquiera, y se dice que unos hombres estaban sacando demonios en nombre de Jesús, y viene y llegó de Jesús y dice, hay que impedirles que prediquen, hay que impedirles que prediquen en tu nombre, porque no son de nosotros. Y Jesús le dijo, si no son contra nosotros, con nosotros son. Eso está en Marcos 3:17. Y más tarde llegan por Samaria, nadie se convierte, nadie, rechazan todo a Jesús. Y viene Juan, y el apóstol Juan llega a Jesús y le dice, a Jesús, maestro, oramos para que desciendan fuego sobre la gente que no te aceptó. Imagínense, ese es el carácter de Juan, ese es el tipo de gente de estos apóstoles. Pero hermanos, recordemos, nuestra sabiduría, lo que Dios puede hacer de usted, no depende de usted, depende de Dios. Lo único que necesitamos es entregarnos a Dios. En 1 Corintios capítulo 1, más atrás, en 1 Corintios capítulo 1, verso 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, fíjense bien, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amados hermanos, Dios nos escogió, nos lavó, nos salvó y puede usarnos grandemente para su obra. Somos ese vaso frágil que Dios nos puede usar en su vida. Ahora, ¿cómo agradamos a Dios? ¿Cómo honramos a Dios en tiempos difíciles? En primer lugar, tenemos que entender que la aflicción no trae destrucción. Cuando estemos en pruebas, cuando estemos en dificultades, recuerden, la historia no termina ahí. La historia no termina con una bancarrota, con la pérdida del trabajo, con una enfermedad, con la pérdida de un ser querido. Siempre Dios, la historia continúa. En 2 Corintios 4:8, donde estábamos antes, 2 Corintios capítulo 4, verso 8 al 9, dice que estamos atribulados en todo, que estábamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, van a haber aflicciones. Yo no sé cuando el problema económico le llegue a su casa, cuando la salud llegue y ya no pueda trabajar, cuando la enfermedad que existe ande por ahí, por nuestra familia. Recordemos, la aflicción no trae destrucción, no termina la historia ahí. Pablo nos enseña acá de que aunque haya pruebas, aunque haya persecución, aunque haya dificultades, Dios siempre nos saca adelante. Yo no sé cuál será su situación, su problema de familiar o problema en el trabajo, lo que sea. Dios tiene un propósito para nosotros.
Ahora, el problema es que nosotros somos fáciles de tirar la toalla y decir, Señor, ya no sigo. Soy salvo, pero yo no. Y no buscamos en acercarnos a Dios. Recuerde, la aflicción no va a destruir. Simplemente es un proceso que tenemos que pasar. Se pierde un ser querido, yo sé. Yo perdí a mi padre cuando tenía 6 años. Fue una aflicción grande para mi mamá, me imagino. Yo no entendía, pero la historia continuó. Y aquí le estoy contando la historia. Mi mamá murió cuando yo tenía 22 años. Igual, fue algo duro y difícil para mí, que aún me duele. Pero la historia continúa. Y así las pruebas van a pasar, hermanos. Dios nos saca y nos prepara en medio de las pruebas. Ahora, somos un paso práctico, pero recordemos que Dios tiene un propósito en medio de las dificultades. Para honrar a Dios en medio de las dificultades, en los tiempos de crisis que estamos viviendo, tenemos que recordar que Dios está en su trono. Es como que nuestra vida en medio de la crisis, tenemos que glorificar a Dios. Tenemos que saber que lo que está pasando, no lo entendemos, pero al final vamos a glorificar el nombre de Dios. El segundo aspecto, hermano, no solamente que recordemos que la aflicción no solamente no va a destruirnos. Dios tiene más allá de eso. La aflicción tiene como finalidad purificarnos. Es fácil, miraba a alguien el otro día que ponía en Facebook, oren por mí porque necesito esto. Y yo me puse a pensar, bueno, que está pidiendo oración. Pero después me puse a pensar, pero ¿cuándo ha buscado a Dios? ¿Cuándo ha buscado a Dios? ¿Cuándo ha ido a una iglesia? Y sin juzgar, yo llego a la conclusión, hermanos, cuando estamos en problemas, cuando estamos en crisis, es cuando Dios nos podemos acercar a Dios. Y la finalidad de la crisis, la finalidad de la prueba, es la purificación. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Hermanos, cuando estamos en pruebas y en dificultades, lo lógico sería buscar a Dios. Tristemente, muchas veces la gente no busca de Dios en medio de las dificultades, en medio de esta enfermedad, en medio de esta pandemia. Muchos dicen, no, yo no quiero saber de Dios. Oren por mí, sí. Vengan allí, oren por mí. Y ahí nos llaman y nos mandan texto, oren por mí. Pero cuando les decimos, vengan a la iglesia, no estoy comprometido, no quiero compromiso. Entonces, ese es el problema, que vivimos en tiempos difíciles y la prueba para el creyente nos tiene que acercar más a Dios, a impurificar nuestra vida, en ver lo que hemos faltado a Dios. Leamos en Santiago 1, 2 y 6. Santiago del 1, del 2 al 6. Santiago capítulo 1, verso 2. Dice, vean aquí lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Miren, contradicción acá. Voy a tener gozo cuando tengo pruebas. No está lógico eso. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dado. Amados, las pruebas nos sirven de purificación. Nos enseñan la paciencia, nos enseñan el límite de nuestra fe, hasta dónde llegamos con nuestra fe. No solamente la fe produce paciencia, saber que la aflicción no solamente termina con destrucción, saber que la aflicción nos purifica. Isaías capítulo 48, verso 10, leamos Isaías capítulo 48, verso 10, dice acá, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Amados hermanos, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en prueba, Dios nos transforma, Dios nos cambia. Hermanos, si no dejamos que Dios transforme nuestra vida, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, en nuestras aflicciones, vamos a perder, a sufrir de balde.
Dios nos llama y nos atrae al fuego como al oro que se purifica en el fuego. Nos trae como a la plata que se purifica en el fuego. Amados hermanos, ¿cómo está tu prueba? ¿Te está acercando a Dios o te está alejando de Dios? ¿Te está purificando o te está transformando? ¿Te está haciendo algo mejor o estás regresando al mundo? Y ese es el problema del cristianismo, porque no podemos entender cómo dar gloria a Dios en medio de la crisis. Vivimos en un mundo que está perdido, frío en cuanto a buscar de Dios. Y en veces como creyentes hemos venido al Señor en medio de una crisis, en medio de una dificultad, pero después nos olvidamos de eso. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, una de las cosas que tenemos que aprovechar es acercarnos a Dios en medio de la crisis. Si usted quiere honrar a Dios en tiempos difíciles, acérquese a Dios. Si usted se aleja de Dios, usted no está honrando a Dios, no está dándole gloria a Dios en medio de su crisis. Recuerde, la crisis produce transformación. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso quiere decir cambio, transformación. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Amados hermanos, Dios nos transforma. Dios nos transforma. Si usted es el mismo que hace un año en la vida cristiana, no ha madurado. Si somos los mismos que hemos sido siempre, venimos a la iglesia, no, tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados en medio de la crisis. Ahora, ¿cómo honrar a Dios en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la dificultad? Amados hermanos, podríamos hablar mucho en cuanto a cómo honrar a Dios en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones. Pero una cosa estoy seguro, que lo más importante es la fe. Si usted tiene fe en Dios en medio de la crisis, usted honra a Dios. Usted no trata de buscar solución por su parte, sino que descansa en Dios. En 2 Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, nuestro físico se va gastando, el interior no obstante se renueva día a día. Fíjense bien, nuestro interior, nuestra vida espiritual, nuestro interno va cambiándose día a día. Porque esta leve tribulación, fíjense bien, toda tribulación, toda vuestra ansiedad, todos nuestros miedos, nuestra ansiedad, nuestro conflicto sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amados, Dios tiene cuidado de usted. Yo no sé lo que está pasando. Yo no sé cuál es su crisis, cuál es su dificultad, pero Dios tiene una solución a su problema. No espere tener respuestas. Las cosas pasan y en vez de decimos: ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo me enfermé y mi vecino no se enfermó? Hermanos, Dios tiene un propósito. Recuerde, la aflicción no trae destrucción. Cuando estemos en las dificultades, recuerde, es algo temporal, es breve. La aflicción nos trae purificación porque nos acerca a Dios. El Espíritu Santo nos guía a Dios y buscamos una mejor relación con Dios. La aflicción trae consigo la transformación. Somos transformados, somos renovados cuando en medio de las pruebas buscamos a Dios. Y cuando buscamos a Dios miramos lo que no somos realmente, que le hemos fallado, que no estamos cerca de Dios. Y eso nos hace acercarnos y transformar nuestra vida. Y recordemos, para honrar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las crisis, en estos tiempos difíciles, es la fe la que nos puede mantener. Si usted abandona la fe, hasta ahí llegó. Porque ya Satanás va atado a su mente y va en decadencia. Uno de los grandes problemas de la depresión es cuando se pierde la fe. Porque cuando usted pierde la fe, usted simplemente cae en un estado de depresión porque ya no tiene esperanza, ya no hay solución.
Nunca pierda la fe, hermanos. Recordemos que Dios, de esa cosa difícil, en esa situación problemática que podamos tener, Dios va a hacer algo bueno. No es que sea bueno, como dije anteriormente, que hayamos perdido un ser querido, pero Dios puede hacer algo bueno. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los problemas, los conflictos van bien, sirven de bien cuando amamos a Dios. Uno de los himnos más conocidos, hermanos, en momentos difíciles es el himno Estoy Bien, que fue el que cantó Nelda. Fue escrito por Horacio Spafford. El señor Spafford era un hombre rico de la ciudad de Chicago. Perdió gran parte de sus propiedades en el incendio de Chicago, el gran incendio de Chicago. Después del incendio, envió a su esposa y sus 4 hijas en un barco a Europa, con la intención de reunirse después con ellos, porque iban a encontrarse con el evangelista o misionero o pastor Moody, porque tenía un avivamiento en Inglaterra. Pero el viaje fue golpeado por un desastre y Spafford, Horacio, el que escribió el himno, recibió un telegrama de su esposa con un mensaje siguiente: todos muertos, yo la única salva. Spafford rápidamente hizo arreglos para reunirse con su esposa cuando llegaron al lugar donde su hija se había ahogado. Spafford marcó ese triste evento con palabras de esperanza y escribió: cuando el barco estaba donde sus hijas murieron, sus 4 hijas, andaban ellas, cuando él llegó y pidió que fueran al lugar donde sus hijas habían muerto, él escribió lo siguiente: estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya vengan las pruebas o me tiente Satán, no me avengua, no se minimiza mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre limpió en mi favor. Estas poderosas palabras, escritas en medio de una crisis, en medio de un dolor, fue escrito para escribir este precioso himno. Todavía suena en muchas iglesias. Cuando se pone cuando alguien muere, cuando se está pasando crisis, se cantan esos himnos. Y hermanos, él dijo: estoy bien, porque sabía que Dios está en control. Amados hermanos, vamos a estar bien en medio de esta crisis, porque Dios está con nosotros. Yo no sé, como dije anteriormente, qué va a pasar con usted, cómo enfrentamos estos tiempos difíciles, pero una cosa les pido, hermanos: honremos a Dios primeramente. Honremos a Dios primeramente. Pablo nos dice: dar gracias a Dios en todo, que glorifiquemos a Dios en todo. Donde vayamos, la gente mire que somos un vaso diferente. Somos un vaso de barro con un contenido diferente, que el Espíritu Santo está en nosotros. Amados hermanos, Dios nos puede usar para transformar el mundo. Dios nos puede usar para transformar Cristo. Pero somos nosotros ese vaso, esa vasija de barro que llena del poder de Dios puede hacer maravillas en nosotros. Yo les ruego, hermanos, que busquemos la presencia de Dios. Y si hay dificultades en nuestro hogar, en nuestras vidas, recordemos: vamos a estar bien si ponemos a Dios en primer lugar. Dejamos de ver lo que se ve y ponemos nuestra atención en lo que no se ve, en Dios y en nuestra vida. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor y Padre Santo, muchas gracias. Gracias por cada uno de nosotros acá, Señor. Te buscamos como iglesia. Queremos tu poder y tu grandeza, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Padre, yo te pido por mis hermanos aquí reunidos. Yo sé que algunos tienen dudas, problemas, conflictos, problemas familiares. Señor, úsanos, Padre, como iglesia. Llénanos de tu poder para predicar tu palabra. Úsanos. Te ruego por los hermanos, Señor, que hacen su esfuerzo, su trabajo, estar acá.
Te ruego que le bendigas, Señor, pero también te ruego que nos hagas reflexionar y que nos hagas ver en qué te estamos fallando. Señor, toca los corazones en esta mañana, Señor. Para aquellos que nos ven en los medios sociales, yo les digo, hay fe en Cristo, hay fe, hay esperanza en Cristo. Deposite su fe en aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por sus pecados. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde, Dios les ama, por eso envió a su Hijo Jesucristo. Porque dice la Biblia, porque no envió Dios al mundo, al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo vino para que el mundo, usted, todo lo que la raza humana sea salva. Pero usted necesita depositar su fe. El que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Estimado amigo, si usted no ha aceptado a Cristo, usted no cree en un Cristo que murió por sus pecados y no deposita su fe en él, en que la salvación es por medio de Cristo, que murió en la cruz por sus pecados, usted necesita reconocer que es pecador, que Cristo murió por usted y que resucitó al tercer día. Si usted cree eso, confiéselo. Dice la Biblia que a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ora y le pide al Señor por sus pecados, dígale al Señor, Señor, reconozco que soy pecador, necesito que vengas a mi vida, yo quiero ser salvo, llévame al cielo cuando yo muera. Si usted no está seguro que cuando usted muera va a ir al cielo, es una manera buena de saber de que necesita a Cristo en su corazón. Yo le invito a que busque a Cristo en esta mañana. Señor y Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este día. Guárdanos, bendícenos, bendice a mis hermanos, bendice el resto de la mañana. En Cristo Jesús te damos gracias.